Bueno, buenas tardes. Yo vengo en representación del equipo de la unidad de geriatría del ramo de kinesiología en especialidades. Y les voy a presentar un poco la intervención que tuvimos que hacer, que este es un ramo que es una unidad que inició este semestre, este año, y que tiene varios desafíos y porque por lo tanto decidimos realizar la metodología AMAS-S por lo mismo. Bueno, este es el contexto. Nacionalmente todos sabemos la población geriátrica está aumentando. Es un campo de desempeño profesional para los kinesiólogos enorme y por lo tanto es algo que a nosotros nos importa como carrera intencionar. Por otro lado, varios de estos adultos mayores, al ir prolongando el periodo de vida, terminan en situación más bien de dependencia severa y por eso el Estado tiene un programa de atención domiciliaria para este tipo de pacientes. El antiguo programa Postrados, que pusimos un poco ese nombre, ¿ya? Y otro porcentaje está institucionalizado. Nuestros alumnos en general durante la carrera realizan visitas realizan visitas clínicas, pero no tienen mucho el contacto con la realidad del paciente, como el contexto. Entonces teníamos esta oportunidad de esta unidad dentro de un ramo de especialidades, donde quizás podemos incorporar las tres áreas grandes que se desarrollan durante la carrera, que es músculo esquelético, neurología y respiratorio. Estos son alumnos que ya están en cuarto año, que ya tienen conocimientos específicos de, por ejemplo, cómo tratar ciertas patologías respiratorias en un adulto mayor, patologías neurológicas, patologías musculoesqueléticas, prótesis, artrosis, etcétera, pero que por cómo están gestionados los ramos a lo largo de la carrera, lo ven como desde el área respiratoria, desde el área musculoesquelética, desde neuro, y la verdad es que el paciente geriátrico es mucho más que eso. ¿Bien? Entonces, para nosotros era muy importante que, dándonos esta oportunidad de generar esta unidad, pudiésemos darle la experiencia a los alumnos de vivir el contexto del paciente, porque eso es tremendamente fundamental, como relevante, tal como lo dijeron en la presentación anterior. Bueno, entonces planificamos este curso que los objetivos principales de aprendizaje era tener esta capacidad de análisis del entorno social del adulto mayor y proponer entonces una solución a estos problemas sociales identificados desde la disciplina de la kinesiología. Por otro lado, desarrollar pensamiento crítico, trabajo en equipo en la rehabilitación de este tipo de pacientes geriátricos. Dentro de las capacidades de equipo, poder detectar las fortalezas y debilidades y plantear una solución concreta para este tipo de paciente. Y otra habilidad importante es habilidades comunicativas orales, ya que estos pacientes en general tienen características diferentes, ¿verdad? No es solamente que no escuchen, sino que es más bien hablar de otra forma, más lento, hay otro tipo de características de la comunicación. Y el objetivo de servicio que nosotros nos planteamos es, ok, lo que nosotros queremos es que ellos logren evaluar a un paciente geriátrico en su domicilio y que puedan diseñar o entregar un producto o servicio concreto que pueda mejorar inmediatamente su funcionalidad. Esto porque nosotros teníamos muy pocas sesiones, este era un ramo de 6 sesiones solamente. Y un poco entrando en el contexto, el programa de postrados en general también funciona así. La realidad nacional es que los pacientes son visitados 1 o 2 veces por un equipo de salud y hay que tener la capacidad de poder entregar una respuesta inmediata o relativamente cercana para que podamos mejorar la función y la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, como hicimos un poco la metodología, primero buscamos a nuestro socio, que es Compuentes UC, ¿verdad?, que es el que nos ayuda en esta búsqueda de necesidades que existen en las comunas de Santiago, y nos plantearon la comuna de Estación Central, que es una comuna con un alto porcentaje de adultos mayores. Esta unidad se desarrolla en el segundo semestre, y en el primer semestre, en el ramo de introducción, los alumnos de primero de kinesiología hicieron una encuesta a los adultos mayores que estaban también un poco en situación de dependencia severa. Por lo tanto, era un poco darle la continuidad a lo que se había pesquisado en el primer semestre con este curso ya en el segundo semestre, donde podíamos dar una intervención. Por otro lado, la Fundación Las Rosas, porque también nos parece relevante que el paciente institucionalizado tiene otras características, y un poco el paciente que está en el programa postrado, muchas veces la familia o el programa de salud tiene que ver si es que podemos institucionalizarlo o no, y cuáles son los pros y contras de tomar esa decisión. Y teníamos un convenio con la carrera, por lo tanto era sencillo. Ya,
fueron 6 sesiones. ¿Cómo se desarrollaron? La primera sesión les presentamos la unidad de geriatría, le entregamos un poco nuestro marco de referencia, que lo voy a explicar más adelante, que es la CIF, y realizamos una actividad de caso clínico tipo donde ellos tuviesen que llevar a como poner en práctica la CIF desde el contexto de geriatría, donde involucras todas las áreas, respiratorio, neuro, musculoesquelético, etc. ¿Bien? Teníamos 67 estudiantes que fueron divididos en grupos de 4 a 5 personas. La asignación fue por preferencia de ellos, la verdad. Ya, esto para mí me parece muy relevante y qué bueno que hayan profesionales de la salud también en el área, porque para nosotros es como nuestra forma de concebir a una persona es esta. Una persona que tiene una condición de salud dada, que puede ser una lesión, que puede ser permanente, progresiva o transitoria, y que esto afecta ciertas estructuras, funciones corporales y por lo tanto limita ciertas actividades y lo restringe en algunos roles, que por ejemplo como padre, madre, no sé, estudiante, etc. Y que además existen factores tanto ambientales como personales que influyen en esto. Y lo que es muy relevante de esto es que por un lado las flechas, si ustedes se dan cuenta, van en ambos lados. O sea, una persona que por ejemplo, que nos pasó con algunos casos, por X motivo tuvo que quedar, por ejemplo, por un motivo musculoesquelético, una prótesis de cadera, tuvo que quedar en reposo en cama durante mucho tiempo, de forma, puede provocar otros daños en otros sistemas, como por ejemplo desacondicionamiento cardiovascular. ¿Sí? A eso un poco se refiere. Y que los factores ambientales son fundamentales. Bueno, en la segunda sesión hicimos un taller de Design Thinking. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, bueno, tenemos que entregarle herramientas a nuestros estudiantes para que en una sesión, cuando vayan a ver a esta persona en el domicilio, tengan capacidad de poder observar de mejor manera todos los problemas que tiene esta persona, seleccionar un problema y en base a eso generar una respuesta. ¿Bien? El modelo básicamente funciona, se les entregó un caso clínico simulado, donde ellos tenían que identificar el problema. Era un paciente de contexto rural que era granjero y le dio un accidente vascular y tenía algunas otras patologías crónicas, estaba bastante irritable, etc. Y ese era como el caso clínico global. Entonces se les dio la libertad de los alumnos de elijan un problema, el que ustedes quieran y el que ustedes crean que es más relevante. Una vez que se definió el problema, la idea es que ellos tengan este momento como de divergencia y de ideación. Y se les da la instrucción de, imaginen la idea más loca que a ustedes se les puede ocurrir, llega un extraterrestre, agarra al paciente, le dispara y lo mejora, hasta la idea más concreta que puede ser quizás hacer un plan de actividad física, ejercicio, etc. ¿Bien? Y entre esas dos ideas, la idea es que ellos logren llegar a un medio donde puedan entregar un prototipo de un servicio o un producto que pueda ser utilizado. ¿Bien? Y que se implemente. Por supuesto está la etapa de reevaluación, que ahí después dentro de los comentarios les voy a decir, les voy a hacer como que surgió un poco en el feedback. Bueno, estas son algunas imágenes, algunas ideas que surgieron en esto, por ejemplo, contratar un jardinero, usar ayudas técnicas, etcétera. Y se les pidió que hicieran un storyboard sobre la solución que ellos habían planteado. Entonces, una de las soluciones aquí nos dio un poco de susto, pero también nos emocionamos porque tuvieron ideas como más creativas. Por ejemplo, este grupo dijo, bueno, este señor está irritable, ese es el principal problema, su familia vive lejos, enseñémosle a usar Skype, entonces va a tener contacto con su familia, va a ser feliz, va a poder cuidar sus plantas, etc. Esta también era muy loca, pero más centrada quizás en la rehabilitación, que era que el paciente utilizara su caballo y le pusieran un panel solar que funcionara eléctricamente, entonces mientras el paciente estaba arriba del caballo podía ir haciendo hipoterapia y el caballo iba cultivando. Entonces eran ideas así locas. Y la más loca era que hicieran un reality show de pacientes con accidente vascular y el señor ganara este reality show y pudiese comprar una estadía en estos senior house, etc. O sea, fueron ideas completamente locas. Después de eso nosotros dijimos, ojalá veamos lo que surge de la visita de evaluación. Bueno, la visita número 3 tenían que ir a hacer la evaluación. Esta evaluación era acompañado por un docente, pero la verdad es que los dejamos bien solos. Era como, acá está el paciente, acá está el señor, usted evalúelo, nosotros estamos ahí como dando un poco el feedback, sobre todo en el tema comunicacional, sobre cómo afrontar a este paciente, pero ustedes son kinesiólogos ahora, ¿bien?
En la sesión número 4, ellos tenían que volver a la universidad y frente a una comisión de profesores tenían que presentarlos cuál había sido un poco su storyboard y cuál era el producto que ellos pensaban diseñar. Y en la sesión número 5 ya tenían que implementar, dar esta respuesta. Por ejemplo, esta era una señora que encontraron que su principal problema era la alineación que ella mantenía en la cama, que por lo tanto provocaba que, por ejemplo, no podía toser de forma eficaz. Entonces implementaron, por ejemplo, esto que era simplemente un alzador para que ella pudiese estar en una posición un poco más sedente y por lo tanto pudiese incorporarse un poco más a la vida familiar, etc. ¿Bien? Y la última sesión tenían que un poco mostrarnos lo que había pasado a nosotros como un comité de profesores. Esto fue evaluado, tanto hicimos una evaluación de trabajo en equipo, una evaluación, una rúbrica en el momento que ellos evaluaban al paciente y en el momento en que ellos entregaban el producto, donde también se evaluó, por ejemplo, términos de creatividad, en el sentido de si era como... si tenía un uso real, si el paciente como que comprendía las indicaciones, etc. La evaluación del caso clínico y la evaluación, el mismo adulto mayor en la última sesión tenía que contestar algunas preguntas sobre si le pareció como interesante, si entendió el objetivo de lo que se le estaba entregando, etc. Bueno, las instancias de reflexión, aquí quiero adelantar, yo creo que este video lo han visto varios porque estuvo en Facebook. Here's a who. Nosotros usamos primero para desarrollar el compromiso social, que es mostrarles este video de esta intervención que juntaron una guardería en un asilo de ancianos y les mostramos este video de un poco que mostraba esta como interacción que se da, ¿ya? Y les preguntamos cuál creen ustedes que es el impacto social de esta intervención, cuál creen que puede ser el impacto que va a tener la intervención que van a hacer ustedes. Y qué habilidades por otro lado, qué habilidades ustedes han adquirido a lo largo de la carrera, estamos hablando de alumnos que están a puertas de salir al internado profesional, y por otro lado, qué fortalezas crees que tiene un kinesiólogo UC, un poco cuál es la impronta que tú sientes de la universidad. Dentro de las respuestas, principalmente creen que esta es una actividad que tiene un impacto en la calidad de vida, que es un beneficio mutuo, que un poco se está fortaleciendo y complementando grupos que están postergados en la sociedad, ambos, tanto infantiles como geriátricos. ¿Cuál es el impacto que ellos creen que van a tener? Mejorar la funcionalidad, romper la monotonía, impacto en el individuo y la sociedad. ¿Y qué habilidades creen que ellos tenían? Profesionalismo, empatía, respeto. Las visitas clínicas las destacaban como un conocimiento previo, ¿verdad? O sea, el tener contacto con pacientes, cognitivamente debiesen estar preparados. Las fortalezas es un poco esta de la universidad, que es los valores, esta visión integral y la ética. Y después se hizo una reflexión final, que esto fue después de la presentación de los casos clínicos, donde intencionaba un poco hacia el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. En el sentido de, ok, mis valores fueron congruentes con mi forma de actuar ante los problemas que tuvimos, que ellos tuvieron, discutir en qué forma podríamos mejorar estos procesos y revisar los principales aprendizajes. Entonces, ellos dijeron principalmente que lograron organizarse y escuchar las ideas de otros y que eso mejoraba los resultados. La principal dificultad era el poco tiempo, el servicio que permitía como aportar a la realidad de los adultos mayores de Chile, y que se realizó una evaluación integral utilizando los conocimientos adquiridos como en años anteriores. En general, los resultados académicamente fueron buenos. En verde están los de trabajo en equipo, que hay algunos que se caen acá, pero es porque cuando ellos no contestan, esto fue una encuesta online que ellos tenían que hacer y cuando no contestaban en el periodo tenían la calificación mínima. Entonces muchas veces ellos tenían la mínima, pero los pares le habían puesto la máxima y llegaban al 4. Y la calificación, tanto desde los docentes como de los adultos mayores, fue similar. Las principales habilidades que ellos reportaron fue el compromiso social, resolución de problemas, trabajo en equipo, siendo menos las habilidades comunicativas, pensamiento crítico. Y dentro de las principales conclusiones quizás que podemos hacer de esta primera instancia de la unidad, es que la duración fue claramente el principal problema. ¿Por qué? Porque no permitía hacer un seguimiento. Decían, ok, nosotros evaluamos, implementamos, pero ahora no sabemos si efectivamente el señor utilizó esto o no. ¿Bien?
Y por lo tanto esto no nos permite asegurar que esto fue eficaz. Y eso fue una reflexión que vino desde ellos, ¿sí? Por lo tanto, a futuro pensamos que hay parte que podemos pasar de forma quizás digital o online y quizás más instancias de feedback. Estoy casi terminando. Esto me parece relevante, que cuál es la contribución que ellos sienten de haber ido a la comunidad, y es importante porque aterriza las ideas en un contexto real que permite ampliar su visión hacia los pacientes y que pueden ellos influir de forma importante con pequeños cambios. Y en general el servicio esta metodología fue bien calificada por el 93% de los alumnos, porque les permitió como generar ideas concretas, ¿verdad?, en un contexto en relación a la necesidad de los pacientes y que le dio un poco el sentido al aprendizaje. Eso, muchas gracias. Ahí. Llegué así, pero justo. Bien. Espacio para una pregunta. ¿Alguna pregunta? Mi pregunta tiene que ver más con la percepción del equipo docente en relación a la calidad de la intervención hecha por los alumnos. O sea, uno de los temores máximos que tienen los profesores cuando llevan a los alumnos al mundo real es que cometan errores técnicos que tengan consecuencias graves, en este caso en el paciente o quien reciba el servicio. ¿Cuál es la sensación, o no la sensación en el fondo, si pudieran medir la calidad de las intervenciones que hacen los alumnos, si en el fondo están relativamente preparados para abordar este tipo de desafíos, y si ese rol, cuando tú comentas que estaban con la supervisión de un docente, pero con un rol un poco más desdibujado, digamos, los deja tranquilos a la hora de que los alumnos se enfrenten a los abuelitos. Sí, bueno, por eso mismo nosotros dijimos que después de la sesión de evaluación ellos tenían que un poco presentarnos la propuesta, y ahí hubo la oportunidad de retroalimentación. Éramos equipo de 3 docentes de distintas áreas, entonces cada uno pudo un poco dar como esa retroalimentación, y obviamente a pesar de estar como, ok, ustedes están solos aquí, en el momento en que nosotros veíamos que si es que se producía algo, nosotros teníamos la indicación obviamente de intervenir. Igual estos son alumnos que son de 4º año, que están bastante preparados en la universidad, en general en los ramos clínicos. Ellos tienen una relación de 1 a 1 con clase teórica versus visita clínica, por lo tanto tienen ese contacto. Así que yo creo que en ese sentido estamos como seguros de que por lo menos lo que se entregó fue seguro para el paciente. Ahora, si fue lo mejor, yo creo que no. Y hubieron grupos que fueron muy decepcionantes porque un poco no tomaron el feedback que se les entregó, y por lo tanto también la calificación no fue tan buena. No sé si eso responde un poco a la pregunta. Sí, estamos terminando. Quisiera destacar tal vez el comentario que hiciste de tomar la experiencia y los resultados del curso de primer semestre, que eso es una situación virtuosa que a veces en algunos cursos se da y que hay que aprovechar, y bienvenido que lo hayas presentado también. Darle un fuerte aplauso a Fernanda, que nos ha presentado su exposición.